Hey, ¿qué hay, viajeros? El día de hoy veremos cómo derrotar a Tiquelén de forma segura, pero para ello tienen que tener en cuenta 6 puntos fundamentales, ya que de otra forma te tomarán muchos turnos en ganarle o en el peor de los casos tus personajes irán cayendo uno a uno en combate. Pues sin más preámbulos, comencemos. Primero analizaremos a Tiquelén y a sus aliadas en batalla. Ella cuenta con una lista de movimientos los cuales deben de prestarle mucha atención para poder saber cuándo debemos de atacar o cuándo defendernos. En primer lugar va a usar un ataque de viento por 2 en área, luego un ataque de espada en área también, después un ataque de viento hacia un enemigo y para finalizar un ataque de espada por 3. Una vez realizado el ataque de espada por 3, todos los demás ataques se van a reiniciar. ¿Cuál es lo crucial en la batalla contra Tiquelén? Pues que el ataque más fuerte que ella va a realizar es el de espada en área y te dejará al borde de la muerte. Por lo tanto, cada vez que veas que use el ataque de viento en área, cura a tus personajes. Usa la habilidad de regenerar vida o aumenta las defensas físicas para que tus personajes sobrevivan al siguiente golpe. Esto es con referente a Tiquelén. Por el lado de sus aliados, al comenzar la batalla, van a realizar ataques de oscuridad, los cuales tienen cierta probabilidad de causar ceguera por 2 turnos. Luego, en el siguiente turno, usarán la habilidad de contraataque físico, el cual si le pegas con cualquier ataque físico, te lo va a devolver, y con mucho daño. Ojo con esto porque es posible que tus personajes caigan en combate por este error. Por ello, presta mucha atención a la línea de los tiempos de los personajes, ya que si ves que los enemigos aparecen primero al iniciar el turno, quiere decir que van a hacer la habilidad de contraataque. Lo más recomendable es que si llevas un equipo con daño físico, evita atacarles y solo enfócate en Tiquelén durante ese turno. Por otro lado, si llevas un equipo de daño mágico, pégale sin problema porque ese counter solamente es de daño físico y no mágico. En ciertos turnos, cada uno de sus aliados de Tiquelén pueden activar ciertas habilidades especiales. Esto lo sabrás porque activarán una aura oscura, el cual en el caso de la de cabello rubio aumentará el daño físico y mágico de todos por 3 turnos. En cambio, en el caso de la de cabello negro va a regenerar vida por 3 turnos. Ahora pasemos a la estrategia. ¿Qué debemos de hacer por nuestra parte? Al iniciar la batalla debemos de reducir las estadísticas de ataque a Tiquelén para que cuando nos ataque no nos cause mucho daño. Después deberíamos de usar 1 o 2 personajes que hagan daño en área de forma consecutiva para poder reducirle los escudos y derrotar primero a los aliados de Tiquelén. De preferencia, concéntrate en la de cabello rubio, ya que ella siempre va a atacar y va a ser un fastidio durante toda la batalla. Por otro lado, la de cabello negro la puedes dejar para el final debido a que ella no nos va a atacar, siempre y cuando mantengamos a Tiquelén por debajo de 7 escudos, ya que ella se va a encargar de repararle 3 escudos en su turno. De otra forma, nos atacará al igual que la de cabello rubio. Luego debemos usar la habilidad de curar o de regenerar vida para que al finalizar el turno tus personajes puedan recuperar de forma total o parcial su HP. Estas acciones debemos de hacerlo durante todo el proceso de la batalla hasta que al final solamente quede Tiquelén. Durante la batalla tendremos 2 momentos cruciales. El primer momento será cuando Tiquelén tenga casi la mitad de su HP, con lo cual activará una barrera y esta solo se verá afectada por ataques críticos. Por lo tanto, en tu equipo debes de tener personajes que te garanticen un ataque crítico, ya sea de arco, abanico o luz, como también puedes incluir algún personaje que rompa escudos sin importarle la debilidad y tenga un alto índice de crítico. Y el segundo momento será cuando ella libere una aura oscura, el cual quiere decir que atacará con el ataque de viento por 4 de forma aleatoria.
Este ataque es muy fuerte y puede que derrote a más de uno de tus personajes. Aquí lo recomendable es que uses un tanque para que concentre todo el daño a recibir, o en el peor de los casos que sea solamente él el que caiga en combate y no los demás personajes de tu equipo. Teniendo en cuenta todo esto, lo más probable es que le ganes, pero aún así no te confíes. El siguiente punto será las recomendaciones a tomar. Todos nuestros personajes tienen que estar por encima del nivel 70, sobre todo los 4 estrellas, ya que ellos son muy débiles a diferencia de los otros. Además, deben de contar con al menos el nivel 1 de Awakening para que tengan más atributos. Los personajes que piensas llevar al combate deben de tener daño de lanza, arco, trueno, luz y abanico, ya que estas son las principales debilidades de los enemigos en este combate. También debes de llevar un personaje que reduzca las estadísticas del enemigo, ya sea su ataque o defensa, como también que pueda romper escudos sin importarle la debilidad. En nuestro equipo sí o sí debemos de llevar al menos 2 healers o curadores como mínimo, ya que uno te servirá para regenerar vida y el otro se concentrará en curar a tu equipo o subir alguna estadística en particular. Si llevas algún tanque, trata de que use la habilidad de mofa, pero solo en la parte final contra Tiquilén, ya que ahí no será más útil. No te olvides de agrupar a un personaje lento con uno rápido para sacarlo de un aprieto, a uno que otro que se encuentre a punto de morir. Después tenemos los equipamientos u objetos a usar. Si hablamos de las armaduras, en este combate debemos de usar las que nos brindan defensas mágicas, ya que el enemigo hace bastante daño de este tipo. Con respecto a las armas, las mejores que podemos llevar al torneo son las Sacred, al nivel 4, para hacer daño mágico. Por otro lado, si buscas hacer daño exclusivamente físico, lo mejor es usar las Fenrir, igual al nivel 4. Ahora, si no las tienes a ese nivel, puedes llevar las Battle Tested, obtenidas de los NPCs, y en el peor de los casos que no dispongas de ninguna de las anteriores, lo mejor es que puedas llevar al combate la Sacred, pero de stock sin refinar. También es muy recomendable que equipes a tus personajes con accesorios que regeneren SP o vida, tales como el Dragon Scarf, el Ebony Dragon Scarf y el Beasley Scarf. Como también puedes usar objetos que subas tus estadísticas de HP, defensa o ataque. Luego de ver los objetos, llegamos a los personajes a usar en combate. En primer lugar, comenzaremos con los 5 estrellas, los cuales vamos a dividir en los que rompen escudos, los que atacan, los tanques y los que curan. Los más recomendables para romper escudos y hacer daño son Viola, Adele y Hitco. Viola es uno de los mejores personajes que puedes usar en esta copa, ya que te va a ayudar a reducir las estadísticas del enemigo para que no nos haga mucho daño, como también para poder derrotarlo fácilmente. Por otro lado, si buscas romper escudos y hacer daño, Adele sería la indicada, ya que cuenta con ataques de luz en área de forma consecutiva, lo cual nos sirve de mucho, como también ella puede reducir los escudos de los enemigos a través de sus ataques con dagas. Por otro lado, Hitco es otra buena opción, ya que cumple el mismo rol que Adele, para poder romper escudos fácilmente. Los tres cuentan con un alto índice de crítico, lo cual nos sirven de mucho para poder destruirle las barreras a Tiquilén. Por lo tanto, va a ser muy necesario que sí o sí incluyas a uno de estos tres en tu equipo. Dentro de los más recomendados para atacar con arco, tenemos a Hanit. Ella es la mejor opción que puedes incluir en tu equipo, ya que tiene la capacidad para atacar en área de forma múltiple. Además, tiene un ataque que garantiza el crítico, el cual nos sirve de mucho contra Tiquilén en su etapa final.
Luego tenemos a Scarecrow. Él sería la segunda mejor opción, ya que cuenta con ataques múltiples en área, los cuales nos sirve para poder derrotar fácilmente a los enemigos, como también cuenta con un alto índice de crítico en sus estadísticas, lo cual genera mucho daño en combate. Después tenemos a Santa. El maestro de Hanit es la mejor opción que puedes usar para poder derrotar a Tiquelén cuando se encuentre solo en batalla, ya que al tener acceso al ataque de arco por 5 nos permite romperle los escudos fácilmente, ya sea con o sin barrera. Además, cuenta con un ataque de luz en área. Si buscas hacer daño con magia de luz, tenemos a Odette. Ella sería la mejor usuaria de luz que puedes llevar en tu equipo, ya que sus ataques no solo rompen escudos, sino que también tienen la capacidad de poder reducir la resistencia a daño de luz. Por lo tanto, podremos realizar mucho daño, ya sea de forma individual o en área. Ahora, si no cuentas con Odette, una segunda opción sería Barkin, ya que él cuenta con ataques parecidos a ella. Lo único que lo va a diferenciar es que no cuenta con un ataque de gran potencia de luz. Uno de los mejores guerreros con daño de luz que puedes usar sería Elisa. Ella cuenta con ataques múltiples hacia un enemigo, como también un ataque de gran potencia, el cual aumenta su ataque mágico. También tiene una habilidad de curación en área, lo cual es muy útil en estos combates. Además, cuenta con una de las mejores pasivas que hay en el juego, y es la de aumentar su daño. Otra opción a usar si no tienes Elisa sería Edea. Ella dispone de un buen ataque de luz, ya que dependiendo de la cantidad de cargas que usemos, va a hacer cierto número de ataques, como también va a depender el daño que va a generar al enemigo. Además, gracias a su pasiva, tiene un 25% de ganar un BP, siempre y cuando reciba daño. Ahora, si no dispones de ellas dos, puedes usar a Kouren. Él cuenta con buenos ataques de luz hacia el enemigo. Además, gracias a su pasiva, tiene cierta probabilidad de evadir los ataques, lo cual va a generar que aumente su velocidad en un 15%. Una de las mejores opciones a usar en este combate, ya sea para hacer daño de luz o con abanico, sería Hasumi. Ella sería la candidata ideal para esta copa, ya que cuenta con una amplia diversidad de habilidades disponibles para el combate, ya sea atacando en área o de forma individual con abanico o luz, como también recuperando SP, curando a los aliados o aumentando las defensas de todo el equipo. Una segunda opción para atacar con abanico sería Lynette. Ella es una muy buena unidad a llevar al combate, ya que cuenta con un ataque múltiple hacia un enemigo, lo cual genera que reduzca sus defensas, como también podremos aprovechar su habilidad y su pasiva para aumentar los ataques físicos y mágicos de todo nuestro equipo. Si en el caso no cuentas con Lynette, puedes usar a Primrose. Ella, aparte de hacer daño con el abanico o de aumentarnos las estadísticas de ataque y velocidad, también puede reducir las defensas físicas y mágicas de todos los enemigos gracias a su ataque de oscuridad en área, lo cual nos viene genial para este o cualquier combate, ya que de esta forma podremos derrotar a los enemigos más rápido. Una tercera opción para el combate sería Glosson. Él es otra buena opción si es que no cuentas ni con Primrose ni con Lynette, ya que también cuenta con una habilidad el cual nos aumenta las estadísticas pero de ataque y de defensa física. También puede atacar de forma consecutiva con su abanico o rayo. Por otro lado, si buscas hacer daño de magia de trueno, tienes a Therese. Ella sería la mejor opción a usar en tu equipo, ya que tiene acceso a ataques consecutivos con el trueno.
ya sea en área o de forma individual. Si buscas hacer daño con lanza, tenemos a Cardona. Ella cuenta con ataques múltiples, lo cual nos permite poder bajarles los escudos a los enemigos de forma veloz, como también posee la habilidad de curar y otorgar el estado de mofa a algún aliado. Si no dispones de Cardona, puedes usar a Tressa. Ella posee buenas habilidades, las cuales te van a ayudar mucho en este combate. De estas, las que más resaltan son el ataque de lanza con prioridad, el cual siempre va a atacar primero, como también la habilidad de donar PP. Si se da el caso que no cuentas ni con Tressa ni con Cardona, puedes llevar a Gilderoy. Él cumple con el mismo rol que estas dos, ya sea usando ataques consecutivos o cubriéndonos de los ataques de los rivales con su habilidad de mofa, el cual le brinda más defensa tanto física como mágica. Dentro de los personajes de curación, el mejor es Theo, ya que posee la habilidad de regeneración de vida, pero esta se caracteriza porque tiene un efecto secundario, el cual nos brinda resistencia a daño de viento, y como sabrás, muchos de los ataques de Tiki-Len son de viento, por lo tanto aguantaremos bien los golpes. Además cuenta con acceso a daño de trueno. Esto hace a Theo un buen personaje a usar en nuestro equipo. Otra buena opción sería Agnès, ya que ella cuenta con la habilidad de revivir a un aliado en combate. También tiene acceso a daño de luz de gran potencia, así que puedes generar una buena cantidad de daño. Además, si es dañada en combate, puede curarse la mitad de lo recibido, como también puede reducirle la velocidad al enemigo. Si no cuentas con ellos dos, puedes usar a Mylar. Sería una buena opción si buscas curar a tus aliados que están con poca vida, ya que su habilidad de curación es una de las más altas en el juego. También cuenta con una habilidad para aumentar las defensas mágicas. Por otro lado, si buscas causar daño, puedes usar su ataque de luz. Otra opción sería Steed. Él cuenta con habilidades muy buenas, ya sea para curar a nuestros aliados, como también aumenta el ataque mágico para poder hacer más daño en combate. Si te hace falta alguien que rompa escudos, puedes escoger a Curse, ya que puede ayudarte a reducir el ataque del enemigo, como también puede romper cualquier escudo sin importarle la debilidad del enemigo. Dentro de los personajes más recomendados para atacar con arco, tenemos a Ashland. Él sería el mejor arquero 4 estrellas que puedes incluir en tu equipo, ya que dentro de sus habilidades tiene 2 ataques que siempre garantizan el crítico, ya sea de forma individual o en área, como también puede aumentar el crítico de todos sus aliados en combate. Otro personaje a incluir sería Lucetta. Ella sería una de las mejores cazadoras que también puedes incluir en tu equipo, ya que cuenta con ataques consecutivos como también con efectos secundarios, los cuales nos van a servir de mucha utilidad durante este combate. Otra buena opción sería Camila, ya que cuenta con ataques parecidos a los de Lucetta, ya sea con ataques de forma individual o en área, como también una habilidad para poder curar a uno de nuestros aliados si se encuentra con poca vida. Dentro de los atacantes con daño de magia de luz tenemos a Miles. Él posee una lista de ataques ya sea de forma individual o en área. También tiene la capacidad de aumentar sus defensas físicas y mágicas en combate, con lo cual puede aguantar muy bien los golpes. Uno de los mejores personajes que puedes incluir en tu equipo sería Meena, ya sea para atacar de forma individual o en área, con abanico o luz, como también tiene acceso a magia para curar a nuestros aliados o aumentar sus estadísticas de defensa física. Por otro lado, si buscas hacer daño de magia de trueno, tenemos a Laura.
Ella sería la mejor usuaria de trueno si es que no cuentas con Therese en tu equipo, debido a que tiene ataques muy buenos parecidos a ella para hacer daño de forma individual o en área. Otra opción sería Mabel, debido a que cuenta con ataques de trueno de forma individual o en área, como también la habilidad de poder aumentar nuestro ataque y defensa mágica, con lo cual podremos resistir mejor los ataques, como también causar más daño en combate a los enemigos. Si estás buscando el mejor tanque de 4 estrellas y que a la vez haga daño, este sería Devin, ya que cuenta con buenos ataques de lanza hacia un enemigo, como también la habilidad de Mofa, el cual le aumenta sus defensas físicas y mágicas, con lo cual podrá aguantar muy bien los golpes. Además tiene acceso a counter físico, así que cualquier daño físico que reciba, este los devolverá. Otra opción a usar sería Pia. Ella cuenta con una gran variedad de ataques, ya que puede atacar de forma individual como en área con su lanza. Además cuenta con la habilidad de Mofa, el cual aumenta el ataque físico de todos sus aliados en combate. Por lo tanto, si usas personajes con daño físico, estos se van a beneficiar mucho. Por otro lado, si solo buscas atacar, tu mejor opción sería Barrat, debido a que cuenta con ataques consecutivos con los cuales puedes romper los escudos del enemigo fácilmente, como también un ataque de gran potencia, el cual va a causar mucho daño. Dentro de los personajes de curación tenemos a Ramona. Ella sería como la contraparte de Millard, debido a que cuenta con habilidades parecidas a las de él, ya sea para curar o aumentar nuestras defensas mágicas. Además, gracias a su pasiva, cuando ella se encuentra en la fila de atrás, hace que su compañero de delante regenere vida al terminar el turno. Si no dispones de Ramona, otra buena opción sería Mary, ya que cuenta con un ataque de luz de gran potencia, como también puede curar a uno de nuestros aliados. Además, tiene la misma pasiva de Ramona, que es la de regenerar vida a uno de nuestros aliados que se encuentran en su misma fila, en la parte de adelante. Y con ello llegamos a la formación del equipo. Teniendo en cuenta todo lo visto anteriormente, podremos crear un equipo balanceado para el torneo. Este es el equipo que usé por primera vez contra Tiquilén, el cual se caracteriza por hacer daño físico de forma consecutiva de 3 a más veces, ya sea de forma individual o en área, tales como los ataques de Lucetta, Tressa y Scarecrow. También tienen la posibilidad de cambiar de posición de forma rápida por si alguno de mis personajes se encuentra en el peligro, tales como el caso de Viola con Lucetta o el de Tressa con Ashland. Cuento también con 2 personajes que pueden regenerar vida o curar a todo el equipo, como en el caso de Ramona y Theo. Y bueno, eso fue todo respecto a cómo derrotar a Tiquilén, y me gustaría saber cómo han sido sus estrategias contra ella. ¿Han sido parecidas a las mostradas en el video de hoy o son completamente distintas? Los leo en la caja de comentarios. Si te gustó el video, no te olvides de dejar tu like y de compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos muy pronto con más contenido de Octopath Traveler. Bye. See ya.